Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. En el fondo vamos a hablar hoy día de un tema que está transformando la manera en que pensamos el trabajo, ¿ya? Es la revolución de esa generación 50 plus, a la que yo, por ejemplo, pertenezco. Diani todavía no, pero yo ya pertenezco a esa generación, ¿ya? Y hoy queremos invitarlos a mirar el futuro del talento desde una nueva perspectiva, de una perspectiva donde la experiencia se transforma en una ventaja competitiva, ¿ya? Somos Sky Group, una consultora que ya lleva 10 años en Chile y se fijan, tenemos ahí un logo especial porque estamos cumpliendo 10 años durante el 2025 y nos dedicamos tanto a la gestión del talento como al desarrollo de líderes, al desarrollo de ambientes positivos, saludables y al desarrollo de cultura. Así que les damos la más cordial bienvenida y queremos tomar este tema que no sabemos y que queremos explorar con ustedes si está instalándose ya en Latinoamérica. Sabemos que está bastante vocal en el mundo de Europa y de los Estados Unidos, pero queremos iniciar esta conversación sobre cómo podemos reescribir el futuro del trabajo. Entonces, primero que nada, Tiani, ¿Sí? ¿Nos no, presentamos? nos presentamos, sí. Entonces, mi Súper. nombre es Katia Cuellar, soy consultora organizacional desde hace ya también 10 años, después de una carrera de aproximadamente 25 años en el mundo corporativo, en varias multinacionales. Tuve la suerte de trabajar en lo que fue el precursor del Banco Santander en mis inicios en el área de compensaciones de recursos humanos y luego en dos grandes multinacionales, en Unilever, que antes en esa época se llamaba Lever, pero después fue Unilever, y finalmente en el Big Pharma estuve en Novartis. 8 años ahí liderando el área de recursos humanos. A partir del 2016 decido irme a la otra vereda y trabajar desde la consultoría para un poco capitalizar todo este conocimiento que había adquirido en estas grandes multinacionales y poder de alguna manera aplicar y ayudar a otras organizaciones también a progresar en la gestión de personas. Y yo soy Diana, soy de profesión ingeniero y similar a Katia, tengo una carrera compartida entre el desarrollo de mis habilidades en consumo masivo. Yo tengo una combinación de funciones, empecé en el área de finanzas y luego me moví al área de recursos humanos y de manejo organizacional. Y ahí estuve en consumo masivo, estuve alrededor de 20 años y los últimos 5 los he desarrollado en el área de consultoría, compartiendo también el mismo propósito de Katia de buscar acompañar a las organizaciones en ambientes más eh, inspiradores para que la gente se desarrolle en su máximo potencial y brille con todas las herramientas que tiene. Y efectivamente, hoy estamos aquí porque creemos que es un tema que pareciera que está poco instalado en Latinoamérica. Como decía Katia, en Europa es algo mucho más movido, que está haciendo una preocupación y están ya tomando algunas acciones para poder convertirlo. Y nosotros creemos que en Latinoamérica viene un poquito más atrás, pero va a llegar cuando vemos los números y un poco anticipamos las tendencias. Es algo que efectivamente viene, no tan lejos como se cree, y en particular en Chile, donde la tasa de natalidad ha bajado y la expectativa de vida ha subido. Pues efectivamente se ve una transformación de la pirámide poblacional. Entonces, desde CAI pensamos que este es un tema que hay que abordar, que tenemos que empezar a conversar para poder tener estrategias proactivas y abordarlo, porque además creemos que hay oportunidades importantes en el segmento de la población laboral con más de 50 años. Hay mucho que aportar y hay una cantidad de elementos que estamos dejando de aprovechar y de que sean una ventaja competitiva para las organizaciones. Entonces no queremos ver la edad como un límite, sino todo lo contrario, como una posibilidad, como un motor para que las organizaciones sigan creciendo y sigan transformándose desde la experiencia que tiene este grupo y poder entonces mirarlo desde una perspectiva de diversidad y de revalorizar lo que nosotros inicialmente hemos llamado talento senior. Súper, entonces hoy día vamos a hablar de por qué este tema es importante, cuáles son las oportunidades que tenemos con esta generación, cuáles son también los desafíos, qué pueden hacer los equipos de recursos humanos para anticiparse y poder liderar este cambio en las organizaciones.
A nosotros nos encantaría que ustedes participaran. Katia les comentó, vamos a tener los micrófonos abiertos para el que quiera hacer alguna pregunta y si no, también vamos a tener disponible el chat y bueno, pues invitarlos a que sean parte de esta conversación para entender cómo la estamos viendo todos en conjunto y co-crear, que es uno de los principios que nosotros utilizamos en Kite. Súper. Entonces, lo primero que vamos a partir por lo más evidente. Nosotros dijimos, ya no se puede tapar el sol con la mano, ¿ya? Si se fijan, hoy 1 de cada 4 personas activas laboralmente tiene más de 50 años. Estamos viendo, por lo menos en el mercado chileno, mucha desvinculación de este grupo de personas. Muchos de ellos se dedican después ya a la consultoría, se vuelven independientes, se recontratan en otro tipo de empresas y por lo tanto un poco saber si los estamos aprovechando o en realidad no estamos sabiendo transicionar y mantener el conocimiento. Si se fijan, también se dice que las organizaciones intergeneracionales reportan un 19% más de innovación, ya de acuerdo al Boston Consulting Group. Entonces, también estamos diciendo de que según la Oxford Economics, la Silver Economy va a representar un 17% del PIB global para el año 2030. O sea, cualquier cantidad. Es decir, es una fuerza económica que no podemos ignorar y una fuerza de talento que también necesitamos de alguna manera aprovechar en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, el talento no expira. Tenemos que reinventar el talento. Y a pesar de estas cifras que son bien importantes y que nos dibujan un poco los años próximos, si pensamos el 2030 no está tan lejos, pensamos que en las organizaciones todavía hay una brecha en cómo se está manejando este talento. Nosotros preliminarmente lo que observamos es que los programas de inclusión para este segmento están muy poco trabajados, en algunos casos son inexistentes. Observamos ciertos sesgos de reclutamiento, en especial ahora que en las tareas de atracción y reclutamiento están muy automatizadas y un poco esta inteligencia se ha entrenado con sesgos que vienen de la historia. Entonces, mucho de este talento queda por fuera en algunos de los procesos y pensamos que efectivamente el conocimiento acumulado no está siendo valorado, no está siendo considerado de la mejor forma y se está perdiendo mucho del conocimiento que está en este segmento de la población laboral. Entonces, como ya Katia decía, no podemos tapar el sol con la mano y tenemos que proactivamente buscar estrategias para abordar el tema. Y tomar conciencia de esta revolución silenciosa que estamos viviendo, porque las personas mayores de 50 años son muy distintas a las personas mayores de 50 años de hace 30, 40 años atrás. Este grupo está aprendiendo nuevas tecnologías, siguen aportando a los equipos, tienen un montón de experiencia y un montón de millaje, como si tuviéramos que hacer como el equivalente a un avión, ¿no es cierto?, a una aerolínea. Hay un montón de millaje ahí que se puede aprovechar, hay un montón de madurez también que se puede aprovechar, especialmente para las generaciones más nuevas. Hemos hablado mucho de los millennials, de las generaciones Z, de cómo gestionarlos, pero no hemos hablado de esta fuerza intergeneracional que se puede sinergizar y que puede efectivamente crear una potente fuerza de talento. Claro, y nosotros creemos que las organizaciones que no se preparen proactivamente para esto van a tener una pérdida importante, no solo de talento, sino del conocimiento crítico que esas personas tienen hoy en el trabajo y que las va a dejar en una posición de desventaja. Entonces, hay una diferencia. Ustedes en todo lo que es la literatura, si se meten a Gallup, si se meten a McKinsey, si se meten a Pricewaterhouse, Deloitte, etcétera, están hablando de dos cosas. Una cosa es Silver Age y otra cosa es el Silver Economy. Entonces, simplemente quiero hacer la distinción en la diferencia. El Silver Age son esas personas, como recién hablaba Angie, que tienen 50 más y que por alguna razón están todavía activas laboralmente y activas socialmente. O sea, son personas que quieren seguir contribuyendo, que están muy activas. No son personas que ya están pensando en retirarse, en hacer algo más tranquilo en sus casas, etcétera, o dedicarse a la academia en otro sentido, sino que
quieren seguir contribuyendo en las organizaciones en el mundo corporativo, ¿ya? El enfoque cuando hablamos de Silver Age tiene que ver con todo lo que es el talento y la empleabilidad de este talento, es decir, qué tan empleables son, cómo se están trabajando los sesgos en relación a la empleabilidad de este grupo, qué tipo de trabajo este grupo ya necesita, cuáles son las barreras que este grupo puede tener. Y el objetivo es la integración laboral. Es decir, muy bien, como decía Angie, ellos tienen personas, para mujeres que tienen lagunas laborales, que por alguna razón han salido de la fuerza laboral para cuidar, por ejemplo, a los hijos o ser cuidadores de algún familiar, en el fondo ya longevo, y quieren volver y pueden integrarse y ser activos y ser buenos contribuyentes. Y el Silver Economy tiene más que ver con las actividades que están económicas que están ligadas a este Silver Age, ¿ya? Tiene que ver con lo que representan en dinero hoy día, porque tienen un poder económico, porque hay un enfoque de consumo hacia ellos, porque hay además toda una serie de programas que uno puede ver de cómo envejecer saludablemente desde la parte de la nutrición, desde la parte del ejercicio físico, desde las redes sociales, desde la parte de inclusive seguir estudiando, seguir formándose en otras cosas que les gustó, a lo mejor les hubiese gustado hacerlo más jóvenes, pero no tenían el tiempo y la prioridad estaba a lo mejor en hacer familia. Por lo tanto, Silver Economy se refiere a desarrollo económico. Y como les decía previamente, este Silver Economy ya va a representar un 17% del PIB global, por lo tanto, no es menor. Bueno, y entonces, ¿por qué es importante? Yo creo que esto ya lo venimos conversando, pero aquí quisimos traer algunos puntos que nosotros veíamos. Esto tiene un impacto organizacional, ya lo hemos conversado relacionado con la retención de ese conocimiento crítico, de esa historia que ocurre en las organizaciones, de el manejo de esa diversidad cognitiva y que nos ayuda además a una toma de decisiones que tiene otra perspectiva, que tiene otro balance de ventaja y desventaja de una situación, de un aumento de la productividad que se deriva de tener equipos mixtos y de poder integrar todo ese potencial intergeneracional. Y si le das un clic adicional, tiene también un impacto social que está relacionado con toda la inclusión, con el propósito y con un envejecimiento activo. A mí me encantó una palabra que usó Angie, que son personas que tienen mucha pila. Y lo conversábamos con Katia cuando hablábamos de este tema, el proceso de envejecimiento que nosotros estamos viendo ahora en la población, más allá de que cada quien envejece de forma distinta, es un envejecimiento distinto al que, por ejemplo, veíamos en las generaciones de nuestros abuelos, incluso ya la de nuestros padres es diferente. Afortunadamente hay más tecnología, hay mejores sistemas de salud, entonces las personas de 50 hoy no es lo mismo que hace 2 generaciones. Están con energía, con una vitalidad diferente y muchas de ellas con un propósito de vida distinto en el que quieren seguir trabajando. Más allá que a lo mejor algunos de ellos tengan responsabilidades, por ejemplo, hijos aún en edad escolar o en edad universidad y tengan ciertos compromisos que cumplir, también hay una motivación relacionada con aspiraciones, con propósitos individuales. Entonces, poder colaborar desde las organizaciones a reducir esas brechas de género y de edad es uno de los derivados que nosotros podemos encontrar de estas iniciativas. Y como lo mencionó Katia, en Chile también hay un proyecto que está todavía a nivel de proyecto y de discusión, donde podría venir una definición de cuotas, como ha pasado con algunos otros proyectos en el pasado, un poco para empujar este tipo de iniciativas. Y las organizaciones tienen que estar preparadas para eso. En todo caso, como ya veníamos hablando, es un cuoteo que va a ayudar a proteger un talento que hoy en día en algunas organizaciones se está perdiendo, se está dejando de potenciar. Entonces, la prioridad está ahí y a mí me encantó además dentro de lo que compartió Angie y también lo hablábamos con Katia, la perspectiva de esta generación, de este segmento, ya no es tanto, aunque en la ley incluyen algunos elementos como de protección y de fragilidad, no es desde ese punto de vista, es desde
cómo, de qué otra forma podemos integrar este talento en el tiempo y poder hacer sinergia y obtener condiciones que efectivamente ayuden a la persona a cumplir su propósito y ayuden a las organizaciones a desarrollarse de una mejor forma y a poder cumplir con sus metas internamente. Súper. Y aquí viene entonces lo mejor. Aquí vienen las oportunidades que tiene este talento. Como decimos, la edad no es una barrera y se está hablando también de lo que se llama en inglés el ageism, que en el fondo, o el edadismo, que fue como en España le dieron esa traducción, que tiene que ver con todos los sesgos, los prejuicios de colocar a todo el mundo sobre 50 años en una misma bolsa con intereses similares, con fragilidad, como recién nos decía Diana, con de alguna manera las dificultades como comunes, siendo que no es así. Si se fijan, tenemos capital y experiencia en el conocimiento, hay diversidad generacional como un motor de la innovación. Este grupo tiene un nivel de lealtad y de compromiso que lo trae la madurez de haber vivido, a lo mejor pasado por muchas organizaciones, por muchos cargos, vivido muchas etapas también de la organización, cuando ha estado mejor, cuando ha estado peor, etcétera. Tienden a ser más adaptables también, más resilientes a los roles y a ser más flexibles laboralmente y están dispuestos muchas veces a enseñar, a ser guías de otros más jóvenes en el fondo en algunos procesos o en algunas formas de hacer las cosas, ¿ya? Y se puede aprovechar todo lo que es el aprendizaje cruzado. Claro, son una pieza clave, por ejemplo, en programas de mentoría, de liderazgo intergeneracional, de transferencia de conocimiento y que si nosotros efectivamente nos sentamos como a abordar qué estrategias se pudieran utilizar y qué oportunidades trae, hay algunos puntos incluso en común de intervenciones que nosotros ya hoy hacemos con otras generaciones para integrarlas dentro de nuestra organización. Cuando, por ejemplo, Angie mencionaba que tenían ciertas posibilidades de adaptaciones de horario porque requerían cierta flexibilidad o cierto tiempo para tomar otros roles. Nosotros hoy hacemos eso con organizaciones más jóvenes porque son organizaciones que están interesadas, por ejemplo, en temas de bienestar, en temas de desarrollo personal, en algunas empresas incluso permiten que, por ejemplo, tengan algún tipo de emprendimiento. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no son intervenciones que necesariamente vayan a ser radicalmente distintas de algunas intervenciones que hacemos con otras generaciones dentro de la organización. Son intervenciones que a lo mejor este grupo va a utilizar de forma distinta, pero desde el punto de vista de nuestras políticas y procedimientos dentro de una organización pueden tener muchos puntos en común. Y apalancándonos en algunas de esas políticas que ya existen, podemos entonces potenciar todas estas oportunidades que Katia les mencionaba y que están muy asociadas con la madurez y la experiencia que este grupo ya trae. Súper, pero también hablemos con realismo. O sea, también esta generación, algunos de ellos tienen algunos desafíos más fuertes que en otras personas. Primero, lo que les comentaba, el famoso edadismo o el ageism en inglés, que se llama, es que la discriminación por edad es de alguna manera que ya te colocan como un label o te colocan como una etiqueta de, ya está pasado, ya a lo mejor, como bien decía Angie, a lo mejor será que puede, será que se banca ese nuevo rol o esa exigencia o ese estrés y ahí viene la duda y a lo mejor ni siquiera le hemos preguntado a la persona si se siente motivado, etcétera. También podemos tener costos laborales más altos, porque esta generación obviamente ha venido haciendo una carrera, ha ido escalando en sus sueldos, ha ido creciendo en la parte de la compensación y también entonces pueden volverse también un costo elevado comparado con una generación Z que está hoy día ingresando a la fuerza laboral, que probablemente está dispuesta y dado la falta de experiencia, obviamente tiene un valor diferente en el mercado, ¿ya? También está la resistencia al cambio y la innovación que puede ocurrir y que sabemos que ocurre con la edad, que no es sine qua non en todas las personas sobre los 50 años, pero puede ocurrir en algunos que estén más resistentes al cambio, que quieran quedarse más en la estabilidad y más en el statu quo.
La falta de políticas inclusivas específicas. Se ha trabajado muchísimo en los últimos 20 años con lo que tiene que ver con el liderazgo femenino, lo que tiene que ver con el liderazgo de otros grupos de discapacidad, por ejemplo. Ahora se está hablando de todo lo que es la neurodiversidad, pero no hemos hablado así de frente de alguna manera respecto de esta Silver Age. La desactualización tecnológica, este grupo necesita de alguna manera apoyo en lo que es irse actualizando tecnológicamente, ser curiosos, volverse intuitivos como lo son las nuevas generaciones. El clima organizacional que se fragmenta y que de alguna manera se forman grupos dentro del clima organizacional puede ser también una barrera. Y planes de sucesión que estén mal diseñados, de alguna manera que no está pensada la transferencia del conocimiento, la transferencia del cómo ha funcionado en el pasado y cómo podría funcionar hacia el futuro dentro de un rol. Eso todavía no. Muchas veces este grupo sale de la fuerza laboral y tiene que entrar una millennial hoy día, que el millennial ya tiene más de 40 años, tiene que entrar a reemplazar y un poco aprender muchas veces de cero o aprender un poquito dándose, ¿sí?, algunos cabezazos contra la muralla porque no hubo un momento de un buen traspaso o de buena transferencia del conocimiento. Claro, y en estos desafíos nosotros podemos ver que algunos, la accionabilidad está más del lado del individuo y en otros casos está más del lado de la organización a través de sus estructuras organizacionales, del manejo de su cultura o el manejo de sus políticas y procedimientos. Ya lo conversamos en lo relacionado, por ejemplo, con los sistemas de atracción y selección y que algunos de ellos tienen, por ejemplo, sesgos de edad. O como lo que decía Katia, lo que tiene que ver con procesos de entrenamiento o de difusión de uso de tecnologías para que estas organizaciones puedan tener un porcentaje de adopción mejor y más rápido de los procesos de actualización tecnológica. Entonces, hay una responsabilidad compartida en cómo podemos enfrentar estos desafíos. En algunos casos el motor va a estar en el individuo y en el otro lado lo podemos mover desde las organizaciones. Y lo otro que me ha tocado este año en varios talleres que he tenido que dar en relación al liderazgo, las organizaciones están también muy interesadas en saber en esta de la convivencia de las diferentes generaciones, cómo estos líderes que ya están o son millennials avanzados o ya están en el 50 plus, conviven con una generación Z que tiene otras expectativas, que tiene otra manera de pensar, otra manera de mirar el trabajo, porque tiene otra manera de mirar la vida. Entonces, de alguna manera es cómo pueden conversar desde sus distintos paradigmas, desde sus distintas formas de el trabajo se hace así, ¿sí? O así es como uno debe ser en la vida laboral. Y de alguna manera ya está ocurriendo esta necesidad como de que se conversen y se integren y además haya más empatía tanto de las nuevas generaciones como de las generaciones 50 plus. Eso se está dando también mucho y me ha tocado este año trabajar bastante con algunas organizaciones. Sí, ese es un buen Bien. punto porque Ujú. Dale. mucho de lo que hablamos con generaciones o relacionado con generación todavía, como tú decías, Katia, toca mucho a los millennials. Se quedó un poco el instaurado ese tema y a lo que está migrando es que, como tú decías, los millennials son una generación que ya tiene más de 40 años, que está en roles de liderazgo importantes en las organizaciones y que ya no son los únicos que tienen la atención dentro de la organización. Entonces se está hablando más de convivencia generacional y allí vamos desde los Z hasta el Silver Age. Exacto. Siempre Y en pensando 10 en años más, cómo Diani, esa generación va a ser millennial va a estar Silver. 50, va a ser Claro, silver. Es decir, ya se exactamente. viene. Si no es ahora, es muy poco tiempo. Sí, de hecho cuando veíamos los números y pensábamos que algunas de esas proyecciones estaban para el 2030 y el 2030 a veces puede sonar muy lejos, pero la verdad es que el 2020 está cronológicamente a la misma distancia y nosotros todavía tenemos coletazos de la época de pandemia, entonces 5 años es nada y en una organización mucho menos. Sí. Y bueno, ¿qué puede hacer el área de recursos humanos entonces en relación a estos temas? Lo primero un poco que tiene que ver es revisar todos los sesgos que tienen relación a la selección y el desarrollo.
¿Ya? Esa es la primera. Si se fijan ahí, la primera cajita que tenemos, el upskilling y el reskilling. Seguir entrenando a este equipo. Muchas veces este grupo queda fuera de los planes de capacitación o de formación, salvo que estén asumiendo alguna posición de liderazgo importante, donde entran sí a programas formales de liderazgo, pero de otra manera no necesariamente están incorporados en los planes de capacitación. Y la idea un poco es botar ese sesgo o darse cuenta, tomar conciencia de ese sesgo, incluirlos y efectivamente ver nuevas formas de usar sus conocimientos, su madurez, su resiliencia, a lo mejor en otros roles o a lo mejor en roles expandidos, ¿no es cierto? Claro, allí por ejemplo pensamos en rediseñar los planes de carrera. Esto que tú hablas de los roles expandidos implica pensar en procesos de sucesión que incluyan trayectorias extendidas, donde la persona, por ejemplo, puede empezar a tomar roles de mentor, de formador, de asesor o de consultor interno, si es que efectivamente el otro rol no se adapta a que la persona pudiese ejercerlo por más tiempo. Hay otras maneras y es uno de los aprendizajes que están teniendo ahora las organizaciones. Hay otras formas de hacer carrera, tanto para esta Exacto. generación como para otras de las que están conviviendo ahora en el espacio laboral. Y todo el tema de las mentorías y la mentoría inversa. La mentoría inversa se ha conversado bastante y hay bastante literatura al respecto, pero por lo menos la experiencia nuestra aquí en Chile, cuando hemos tenido interacción con nuestros clientes, no se está haciendo el mentoring inverso. Más bien está tratando de instalarse los sistemas de mentorías de las personas con más experiencia, de gerencias, hacia los talentos que tienen potencial para llegar a esas gerencias en un futuro mediano o largo. Pero el mentoring inverso, que es las nuevas generaciones mentoreando al 50 plus, en el fondo, para, por ejemplo, en temas de tecnología, en temas de el uso de las redes sociales, el uso de algunos programas o algunas plataformas, es una posibilidad, efectivamente, que no se está usando de manera formal en las organizaciones hoy día y que es una tremenda posibilidad de colocar a la Silver Age en el fondo al día y la mentoría tradicional, que es que la Silver Age de alguna manera hace transferencia de experiencia y de conocimiento a las Ujú. generaciones más nuevas. Tenemos Claro. también los planes de transición, como hablábamos, y de gestión del conocimiento, estas carreras no lineales necesariamente, ¿no es cierto, Diani? La personalización de beneficios, es decir, hay una serie de beneficios que, por ejemplo, no sé, sala cuna, jardín infantil, temas de escolaridad, que a lo mejor a la Silver ya no, a lo mejor ya tiene a toda su prole, a todos sus hijos ya en otra etapa, en el fondo, entonces a lo mejor son beneficios de días de descanso, de vacaciones extendidas o otro tipo de beneficios que efectivamente pueden ser están más relacionados con el estadio de vida que ellos tienen. Claro, en el fondo es pensar en una segmentación como se hace con el resto de la organización. A mí me gusta la frase que está ahí de no se trata de una segunda oportunidad, sino de pensar estratégicamente cómo manejar las distintas generaciones que están ahora en el ambiente laboral. Ujú. Perfecto. ¿Y cuáles son entonces las prioridades organizacionales hoy, a la luz de todo lo que hemos revisado y en nuestra opinión? Ya, primero es tomar conciencia del fenómeno. Creo que estamos tan metidos en el día a día, en el piloto automático de tener nuestras evaluaciones de desempeño, de generar la identificación de los altos potenciales, de hacer las sucesiones de carrera y vamos corriendo los procesos de selección y los procesos de capacitación, etcétera, que de repente no nos hemos dado cuenta de esta necesidad de hacer algo y de tomar una estrategia, como bien recién decía Diana, respecto de este grupo, ¿ya? Lo otro muy interesante es poder hacer analítica de la fuerza laboral. Se está hablando mucho del People Analytics. Nosotros tenemos la posibilidad hoy día, como CAI Group, de hacer la People Analytics. Tenemos un partnership con una empresa que se llama Inteligencia Artificial, que nos puede ayudar a hacer toda la analítica de la fuerza laboral. Si bien es cierto, hoy día a lo mejor no tienes la necesidad, pero te podemos predecir en el fondo de aquí a 5 o 10 años más, en función de tu rotación, en función de tu nivel de selección y en función del grupo etario, cómo están divididos, etcétera, dentro de la organización, podemos predecir cuándo se te va a producir un exceso, a lo mejor un aumento
carga del 50 plus y una falta de las nuevas generaciones, porque sabemos que la lucha por el talento de aquí a unos 20 años más va a ser mucho más brava, dado que va a haber menos personas en el mundo laboral. También la identificación de brechas y de los riesgos, eso es importante. Estuvimos viendo todos los desafíos, por lo tanto, cuáles son las brechas que hoy día puede tener esta Silver Age, cuáles son los riesgos y cómo puedo irlos minimizando y gestionando. Activar el programa hoy, un poco como lo está haciendo Komatsu, con sus mujeres en el fondo con lagunas laborales. Cómo ya empezar a trabajar este tema y empezar a sembrar en el fondo las semillitas que van a ir generando una fuerza laboral muy activa, muy contributiva a futuro y estar permanentemente hablando, haciendo el storytelling de cuál es la importancia de la integración intergeneracional para que los equipos funcionen de manera coordinada, funcionen de manera efectiva. A ti te hay una Entonces, pregunta en el chat ya, que puede venir junto con esta, pero que surgió de la lámina anterior, que dice, ¿pueden elaborar un poco más sobre el concepto de segunda carrera dentro de la organización? por ejemplo, si tú me hubieras preguntado, yo salí de la organización donde salí como gerente de recursos humanos. Y cuando salí, inclusive me preguntaba a mí misma, ¿quieres más de lo mismo? Y era, no, me gustaría a lo mejor no seguir haciendo la carrera de generalista y en el área de de gerente de recursos humanos, pero me encantaría a lo mejor liderar el área de desarrollo organizacional. Y me encantaría hacer una segunda carrera dentro de recursos humanos de puro desarrollo organizacional, estar como muy enfocado, porque pasas de tener un poco el scope muy amplio a querer a lo mejor entrar solo, me interesaban los temas de cultura, de liderazgo, etcétera, y no tener que ver todos los otros temas y problemáticas que conlleva un cargo gerencial que ve de manera estratégica toda una función. Ese, por ejemplo, sería una segunda carrera. O sea, a lo mejor un gerente está dispuesto a bajar en el fondo y hacer como un retroceso desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto?, organizacional y decir, mira, a lo mejor me encantaría liderar una parte de una especie de consultoría interna, ¿te fijas? Y lo que hice fue salir a hacer una consultoría externa, pero podría haber hecho una consultoría interna dentro de una organización. Pero cuando uno se plantea en una organización, ahora las organizaciones dicen, pero tú ya estabas en un rol mucho más alto, tú ya estabas con una renta mucho más alta y a veces uno está dispuesta a bajar de renta porque quiere seguir trabajando en un área más específica. Pero eso no se pregunta y a veces se hace el supuesto de que esa persona no va a querer, ya está demasiado sobredimensionada para el rol y a veces la sobredimensión simplemente te trae más ventajas y la persona está dispuesta a lo mejor a enfocarse en algo, a especializarse en algo y no a tener ese rol estratégico tan alto donde a lo mejor la renta efectivamente sería superior. Ese sería un ejemplo, ¿te fijas? De cómo hacer una segunda carrera. O alguien que está en el área comercial y quiere hacer, por ejemplo, toda la capacitación de la fuerza comercial, quiere usar todos los conocimientos que tiene y a lo mejor dedicarse a ser alguien que fue un gerente o un subgerente comercial, podría dedicarse a liderar todo lo que tiene que ver con la formación Ujú. y la capacitación del equipo. Ya no va a estar en la línea, no está no está en la trinchera de cara al cliente, pero sí está formando a los talentos. Esas cosas hoy día no nos las estamos planteando como posibilidades, como decir, Ujú. mira, nos gustaría mantener tu conocimiento, nos gustaría mantener toda tu experiencia, que la puedas transferir, que en vez de irte a hacer a lo mejor academia, ir a enseñar esto a una universidad o a un instituto, vengas para acá y, lo enseñes internamente, claro, a lo mejor con otra composición de compensación, etcétera, y esta sería una posibilidad. Creo que hay que explorar las ideas, en el fondo. Claro, incluso yo he visto algunas empresas, conozco un ejemplo de una que tiene ciertas metodologías de agilidad y de calidad total dentro del área de organización y tienen un sistema muy robusto de metodologías y de modelos que están empezando a comercializarlo hacia afuera. Entonces, digamos, con un pensamiento más creativo, puedes generar incluso hasta otras líneas de negocio donde tú pudieras esa experiencia no solo aprovecharla para tu propia organización, sino hacer como esta compañía está haciendo y venderlo, utilizarla dentro de la formación de tu gente, pero venderla también a otras organizaciones. De hecho, lo venden organizaciones de otros rubros, ni siquiera del propio. Entonces, a eso nos referimos con una segunda carrera. Súper.
¿Alguna otra Y pregunta que haya por ahí? Le mira, pregunto a Diani porque como estoy sí, proyectando no tengo acceso al chat. Marjorie, Marjorie comenta, interesante hacer el storytelling de integración intergeneracional. En mi equipo de trabajo hay varios tips de generaciones y prontamente ingresará una persona que es muy, que es un muy, es- que es muy espera por nosotros, creo que es muy esperada por nosotros, mayor de 50 años. ¿Se puede profundizar en esta herramienta referida al storytelling de integración? Sí, claro, es decir, de alguna manera estar permanentemente en los procesos, por ejemplo, de capacitación o de formación. Si estás hablando de liderazgo, si estás hablando de comunicación, si estás entrenando en relación a cómo darse feedback mutuamente, no solo a nivel de jefatura a sus equipos, sino que entre pares y hacia las jefaturas también, acuérdate, desde la otra dirección, siempre hablar de la importancia de la integración intergeneracional. Si yo soy un miembro de un equipo y le quiero dar feedback a mi jefatura y mi jefatura pertenece a cierta generación, yo necesito tener de alguna manera conciencia de cómo esa generación funciona, de cómo esa generación piensa, de cuáles pueden ser sus creencias y desde ahí hablarle. Acuérdate un poco es acomodar mi comunicación al interlocutor que estoy teniendo al frente. Puede usar el DISC en términos de cuáles son sus estilos de personalidad, puede usar simplemente lo que hay en lo que se habla en términos de las generaciones. Sabemos que el baby boomer tiene unas características, que la generación X, que son los que están hoy día en los más altos cargos, tienen también ciertas características y ciertos enfoques que son diferentes al millennial y diferentes a la Z. Entonces, de alguna manera es como yo colocarme practicar la empatía, colocarme en el lugar del otro y hablarle desde ahí, entonces, estar siempre hablando de este tema a nivel de cuando estoy entrenando comunicación, cuando estoy entrenando escucha activa, cuando estoy entrenando cómo doy retroalimentación, cuando estoy entrenando cómo genero confianza. Ese, de alguna manera tiene que estar como a la base de todo el proceso de formación, el hecho de que vivimos en una organización intergeneracional, así como vivimos hoy día en una generación intercultural, que también eso, acuérdense, va a venir después. Tenemos muchas culturas ahora en Chile y me imagino que en Colombia también, etcétera. Tenemos migración, tenemos de alguna manera una merge, una fusión de distintas culturas que se están dando, así que también hay una cosa intercultural. No sé si Claro, respondo a tu pregunta. claro, es un poco intencionar ese relato para que en todos aquellos espacios donde se pueda dar o donde uno pueda presentar el relato ocurra para que la idea empiece a echar raíces y que efectivamente se integre de manera natural. Estos procesos de comunicación intencionados a veces uno los pasa un poquito por alto porque está muy enfocado en, por ejemplo, en recibir a la persona, en que tenga lo que necesita, en que mucho en lo transaccional que tenemos dentro de las organizaciones y en ocasiones dejamos esta construcción del relato que a veces requiere sentarse y decir, bueno, estos son mis espacios, este es el mensaje que yo voy a pasar, lo voy a pasar de esta forma porque quiero intencionar una u otra cosa a nivel cultural al final. Son herramientas de Exacto. intervención cultural. ¿Y cómo podemos apoyarles, Diani? Y bueno, en la transición y en esta instauración cultural que mencionaba Marjorie, podría ser una de ellas, porque efectivamente nosotros, una de las áreas que trabajamos es cultura y por allí dentro de las transiciones culturales o del manejo de cambio es uno de los espacios. Y además tenemos, como Katia mencionaba, una alianza con un partner estratégico para manejar todo lo que tiene que ver con People Analytics y llevarlo no tanto a lo descriptivo, que es mucho de lo que ya se hace hoy, sino también entrar en herramientas predictivas, trabajar estrategias de upskilling y reskilling, que ya algunas las mencionamos, uno hace mucha conexión con las habilidades de tecnología, pero por ejemplo, habilidades de formación de otros sería también un ejemplo de capacidades que se pueden trabajar en ese segmento de la organización, de sensibilización de diversidad e inclusión, de nuevo dentro del tema cultural. Tenemos también programas de mentoría y de mentoría inverso, estructurados, donde además se genera espacio para que los mentores puedan compartir aprendizajes y ejerzan esta labor de mentoría de una manera intencionada, un poquito más allá de lo que ya existen algunos programas de mentoría donde conectan
al mentor con el mentí, y a lo mejor tienen una reunión una vez al mes y tienen una conversación valiosa alrededor de un café, pero el programa de mentoría ve no solo esta relación individual, sino el conjunto y los objetivos del conjunto. Y ya lo mencionábamos también, el desarrollo de habilidades como capacitadores internos. Nosotros queremos agradecer que nos acompañaran el día de hoy. Como decía Katia, esto es un tema que no sabíamos qué tan instalado estaba dentro del mercado latinoamericano. Queríamos entender un poco cómo lo estaban viendo ustedes. Así que agradecemos todos los comentarios, las experiencias y los aprendizajes que han compartido con nosotros. Irnos un poco con el mensaje de que el futuro de talento no tiene edad, y que está en manos de nosotros, sobre todo los que intervenimos organizaciones, en poder crear estrategias proactivas para abordar este tema. Si ustedes quieren seguir conversando con nosotros, vamos a estar encantados de escucharlo. Pueden escribirnos a info@cadigroup.cl o a través del Calendly que Katia les dejó, con quien pueden hacer una cita directamente y agendar a través de los links que les compartimos. Exacto, y un poco la idea es empezar a cuestionar las propias políticas que tenemos internamente de recursos humanos. La pregunta es, cuando recibimos un currículum de alguien de 50 o inclusive de menos, de 45 hacia arriba, ¿lo consideramos o simplemente lo descartamos por la edad? Nos damos la chance de conocerlo y saber en qué estadio está o qué quiere o cuál es su postura ante la vida, etcétera, etcétera. Piensa que una persona de 45 años, dado la extensión de la capacidad de vida, en el fondo, que ya están los 84 años en Chile, por ejemplo, y en algunos países más, imagínense, está en la mitad de la vida. O sea, de alguna manera queda toda la otra mitad para poder realizarse profesionalmente y personalmente. Entonces, el futuro del talento no tiene edad. A lo mejor ese grupo no va a entrar en un cargo crítico, sí que está en carrera de sucesión para gerencia general, pero sí puede entrar en otros cargos que dan estabilidad para que esos cargos críticos se vayan moviendo con mayor rapidez, con una frecuencia mayor en el fondo, dado que de alguna manera lo que estamos generando es el talento para los siguientes cargos estratégicos, ¿no es cierto? Entonces la idea es poder integrar las generaciones de una manera inteligente, de una manera potente, de manera de efectivamente potenciar equipos de alto desempeño, equipos bien afiatados, equipos que crecen y organizaciones de alguna manera que logran todos no solo sus objetivos y metas económicas, sino también sus propósitos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos verlos en una próxima oportunidad con algún otro tema de igual importancia e interés, y que tengan un excelente resto del día y resto de la semana. Feliz semana. Gracias por acompañarnos. Adiós, chao, chao.